Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta videoclase número 3 de análisis y diseño de sistema, donde vamos a comenzar a ver en profundidad cada uno de los pasos que vamos a seguir para el desarrollo de los sistemas de información, desde su etapa de análisis hasta su etapa de diseño. Bien, vamos a comenzar con un concepto importante que nos va a servir como un método este, muy, muy conveniente para la recopilación de los datos, que es lo que se denomina la recopilación de la información. Los analistas de sistemas lo que hacen es contar con diferentes medios para recabar información sobre los sistemas de información que están en este momento en funcionamiento, o bien a los que se quiere incorporar como un sistema de información nuevo. La noción de recolección se refiere al proceso y el resultado de recolectar, de reunir, de recoger o de cosechar algo. Un dato, por su parte, es una información que permite generar un cierto conocimiento. Entonces, la idea es recolectar información para tener conocimiento acerca de las actividades del sistema de información. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la recolección de datos es una actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. Obviamente que tras reunir toda esa información a partir de determinadas pautas y determinados métodos que vamos a considerar a continuación, va a llegar el momento del procesamiento de esos datos, y ese procesamiento consiste en trabajar con todo lo recolectado, con esa información recolectada. ¿Para qué? Para convertirlo en algo que sea útil y que nos permita el desarrollo de un nuevo proyecto o de un nuevo sistema de información. Bien, los métodos de recopilación de información son las encuestas, las entrevistas, la investigación en archivos y la publicación de medios de comunicación. Bien, vamos a ir por pautas viendo cada uno de estos con un poco de detenimiento. Los métodos, estos que acabamos de nombrar, se agrupan en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos los interactivos, que son en primer caso las entrevistas, que son absolutamente personales, que, ¿en qué consiste una entrevista? Es la opción o la función de recabar información a partir de una conversación dirigida por el entrevistado, en este caso somos los analistas de sistemas, con un propósito específico, que siempre se utiliza un formato de preguntas y respuestas, y en la entrevista obviamente necesitamos obtener opinión de los entrevistados y su parecer acerca del estado actual del sistema, saber cómo funciona, para saber cómo fluye la información, saber cuáles son las metas de la organización y las metas personales, así como los procedimientos informales. Obviamente que en las entrevistas se entabla una relación con alguien que probablemente sea para nosotros un extraño. Se necesita establecer confianza con esa persona y un entendimiento absolutamente de una manera bastante rápida, pero también al mismo tiempo mantener el control de la entrevista, es decir, no que la entrevista se vaya para cualquier lado, sino que se vaya para donde el entrevistador quiere que vaya. Obviamente que también el analista debe vender el sistema, ofreciéndole la información, el nuevo sistema que se va a implantar, ofreciéndole al entrevistado una información necesaria, la información conveniente hasta donde él deba o sepa en qué consiste. ¿Esto cómo se puede conseguir? Planificando la entrevista. Es decir, no es algo que se hace al tuntún, sino cuando vamos a entrevistar tenemos que hacer una guía de preguntas, es decir, saber qué es lo que le vamos a preguntar al entrevistado. Obviamente que tiene que ser algo natural, no tiene que ser algo forzado, para lo cual el analista del sistema se debe obviamente que preparar para esto y debe tener buena dicción, eh, tiene que tener además un cierto grado de vocabulario para emplear. eh, Obviamente que todas estas técnicas se pueden aprender, así que no hace falta ser un experto en esto. Entonces tenemos acá las entrevistas.
Los 5 pasos para preparar una entrevista, hay 5 pasos. Estos pasos incluyen un rango de actividades que van desde recopilar antecedentes básicos sobre la persona a quien se va a entrevistar, y luego decidir, saber qué es lo que queremos saber del sistema, luego saber a quién debemos preguntárselo, ¿verdad? Entonces los pasos para la planeación de la entrevista son, primero, leer los antecedentes de esa persona, establecer los objetivos de la entrevista, decidir a quién vamos a entrevistar, en cuarto término, preparar al entrevistado, y 5, decidir el tipo de preguntas y la estructura de esas preguntas. Entonces, tenemos que leer los antecedentes de nuestro sistema, saber a qué personas está involucrado el sistema de información dentro de la organización, establecer los objetivos de la entrevista, no entrevistar a todos, sino entrevistar a personas a quienes nos interesa entrevistar, estén, digamos, de alguna manera en contacto con el sistema en cuestión, preparar al entrevistado, preparar al entrevistado quiere decir, bueno, no tener un lugar más o menos adecuado, no puede ser tampoco parado ni en la calle, tiene que ser un lugar tranquilo, del cual el entrevistado se pueda explayar en las respuestas que nos puede dar. Obviamente tenemos que definir las preguntas y la estructura de ellas. Esas preguntas pueden ser preguntas abiertas, que por ejemplo puede ser, ¿cuál es su opinión del estado actual del comercio electrónico negocio a negocio en su empresa? ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Una vez que los datos se envían a través del sitio web, ¿cómo se procesan? Es decir, estos son ejemplos de preguntas abiertas, es decir, damos la oportunidad al entrevistado a que se explaye y que nos cuente de cierta información. Otra puede ser cuáles son los errores, algunos de los errores comunes en la captura de los datos que se cometen en este departamento, cuáles son las frustraciones más grandes que ha experimentado durante la transición al comercio electrónico. Bueno, son preguntas ejemplos, y un modo de preguntas, se llaman así preguntas abiertas dentro de una entrevista, en la cual le dejamos al entrevistado la oportunidad de que se pueda explayar en sus respuestas. Por el otro lado tenemos preguntas cerradas. Las preguntas cerradas pueden ser, ¿cuántas veces por semana se actualiza el almacén del proyecto? Y nos contestan 2. Bien, ahí no tiene opinión. 2, 3, 5, 20, cual que fuera. ¿Cuántas llamadas recibe mensualmente el centro de atención al cliente en promedio? Y nos dice, bueno, en promedio nos atiende 1.500 llamadas por mes. ¿Está? También pueden ser preguntas cerradas, pero bipolares, ¿entendés? ¿Utiliza la web para proporcionar información a distribuidores? Bipolar es decir, sí o no. ¿Está? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el comercio electrónico en la web carece de seguridad? ¿Sí o no? ¿Desea recibir una impresión de su estado de cuenta cada mes? ¿Sí o no? Entonces, en este caso tenemos preguntas cerradas, pero son bipolares. Bipolares quiere decir que tiene 2 respuestas, de 2. Entonces, es ese tipo de preguntas que tenemos que preparar como analistas cuando nos vamos a llegar a ver a nuestro entrevistado. Por otro lado, dentro de los métodos interactivos también tenemos los cuestionarios. El uso de los cuestionarios es un conjunto de preguntas que se pueden dar en forma impresa, en forma de mail o lo que fuera. Es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas del sistema estudiar las actitudes, las creencias, el comportamiento y las características de muchas personas importantes en la organización que podrían resultar afectadas por los sistemas actuales y por los propuestos. En general, los cuestionarios, que son un conjunto de preguntas que se les da las mismas preguntas a ciertas personas que están involucradas en el sistema, en algunos casos pueden ser anónimas, con lo cual con eso se facilita que el entrevistado se explaye en sus respuestas, como también pueden ser no anónimas, es decir, que puedan colocar el nombre y el apellido de cada una de ellas. Es posible cuantificar las respuestas conseguidas a través de cuestionarios, también conocidos como encuestas, que usan preguntas cerradas. Si usted encuesta a personas a través de correo electrónico o la web, puede utilizar software para convertir las respuestas electrónicas directamente a tablas de datos, directamente,
para el análisis mediante una aplicación o una hoja de cálculo o paquetes de software que son estadísticos. Las respuestas a cuestionarios que utilizan preguntas abiertas, eso sí, ya no es posible hacerlo de esta manera, sino que interpretarlas de otra manera. La redacción que utilice el analista de sistemas influye en las respuestas a preguntas sobre actitudes y creencias. Así que hay que ver que las preguntas no sean direccionadas, ¿no? Es decir, no dar opinión en la pregunta, sino dejar al entrevistado que dé su opinión personal. ¿Qué métodos existen para aplicar a los cuestionarios que vamos a plantear? El analista del sistema tiene varias opciones para aplicar el cuestionario y el método de administración es muy a menudo determinado por el estado de la empresa o por el tipo de organización. Entre las opciones para aplicar el cuestionario se encuentran las siguientes. Primero, citar al mismo tiempo a todos los encuestados en un mismo lugar y darle las preguntas, el cuestionario. Entregar personalmente los cuestionarios en blanco y recogerlos cuando estén terminados. Permitir a los encuestados que llenen el cuestionario por sí mismos en su trabajo y que lo dejen en una caja colocada en algún punto central. Cuarto, sería mandar por correo los cuestionarios a los empleados de las sucursales e indicarles una fecha límite, instrucciones de cómo hacerlo y enviarles sobres con envío prepagado para que devuelvan los cuestionarios llenos. En realidad esto se puede hacer o por correo común o por correo electrónico, es exactamente lo mismo. Aplicar el cuestionario a través de correo electrónico, como les acabo de decir, o directamente desde la web. Y son los diferentes métodos de aplicar el cuestionario. Entonces acá teníamos los interactivos. Ahora vamos a tener los métodos no intrusivos, así se llaman. Y en ese tenemos primero el muestreo. ¿A qué denominamos muestreo? El muestreo es el proceso consistente de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Cuando dichos elementos se examinan con cuidado, se da por hecho que el análisis revelará información útil de la población en general. Un analista de sistemas debe seguir 4 pasos para diseñar una buena muestra. Primero, determinar qué datos van a ser recopilados y descritos. Segundo, determinar de qué población se van a tomar muestras. Tercero, escoger el tipo de muestra. Y cuarto, decidir el tamaño de la muestra. Algunas con un tamaño pequeño es absolutamente representativo, otras con un tamaño mayor lo alcanzan con seguridad. Entonces tenemos como el método no intrusivo, el primero es el muestreo. Luego tenemos la investigación. La investigación es la acción de descubrir y analizar los datos. Hay que descubrirlo. Acá somos investigadores. Conforme el analista de sistemas se esfuerza por entender una organización, en el caso que el analista no trabaje en la empresa en cuestión, sino que sea un analista consultor externo, porque si trabaja dentro de la empresa es más fácil, porque la conoce. Es importante que examine los diferentes tipos reales, de datos reales, que ofrecen información no disponible a través de algún otro método de recopilación de datos. ¿Qué es lo que incluye? Incluye el análisis de documentos cuantitativos, de cantidad. Esto es, análisis de informes usados para la toma de decisiones, informes de desempeño, registros, formulario de captura de datos. Estos son los análisis de documentos cuantitativos dentro de la investigación. Luego tenemos análisis de los documentos cualitativos en cuanto a la calidad. Acá tenemos memorándums, carteles o pancartas en los tableros de anuncios en las áreas de trabajo, sitios web corporativos, manuales, sean de uso, sean manuales de lo que fuera, de operación, lo que fuera. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos utilizar la observación del comportamiento del tomador de decisiones, observación del entorno físico, donde se desarrolla el sistema de información, observación estructurada del entorno, que se llama SCOPE, que es una abreviatura de esa palabra en inglés. Fíjense ustedes que
a medida que el analista de sistemas esté trabajando con los diferentes registros, va haciendo diferentes preguntas. Si el elemento que estamos observando es la ubicación de una oficina, unas preguntas que el analista debería investigar sería: ¿quién tiene la oficina una oficina determinada, de una esquina, por ejemplo? Los tomadores de decisiones importantes, ¿están dispersos en los diferentes pisos o se encuentran todos centrados en otro lugar? Por ejemplo, si lo que estamos observando es una colocación de un escritorio, el analista tendría que investigar: ¿la colocación del escritorio favorece la comunicación? ¿La colocación demuestra autoridad? Si estamos observando un equipo fijo, que puede ser una impresora, ¿el tomador de decisiones prefiere recopilar y almacenar información personalmente? ¿El área de almacenamiento es grande o pequeña? Y así sucesivamente de acuerdo a lo que estemos observando. Fíjense una cosa. En cuanto a la vestimenta, la forma de vestir de los tomadores de decisiones, si estamos observando esto, el analista se puede preguntar: ¿el tomador de decisiones muestra autoridad cuando se pone trajes conservadores? ¿Es reglamentario que los empleados usen uniforme? Observen hasta dónde llega el grado de, eh, digamos, de investigación que se puede llegar a cabo. Todo afecta a los sistemas. Todo tiene que ver con todo. ¿Está? Importante la luz que se está utilizando. eh, en- Fíjense bien si está bien ordenado todo, el tipo de computadora que se está trabajando. Todo es importante en la observación de este tipo de cuestiones. Bueno, hasta acá, chicos, tenemos los métodos de recopilación de datos, que es una de las herramientas que utiliza el analista de sistemas como primer paso para el diseño, el análisis y el posterior diseño de análisis de sistemas. Bueno, hasta acá es nuestra video clase de hoy y vamos a continuar en la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos.